Buenos días a todos, soy Cloro de Magnesio y bienvenidos al noveno y último vídeo de termodinámica. Recordad que encontraréis en la descripción los links de los vídeos anteriores para poder seguir el hilo. Bien, en este caso vamos a ver los diagramas de fases. ¿Qué son los diagramas de fases? Primero nos centraremos en este de aquí. He puesto que es el del dióxido de carbono, pero este diagrama de fases corresponde a todas las moléculas y compuestos que hay, salvo el agua, que es diferente, pero el agua lo veremos luego. Primero, un diagrama de fases, ¿qué es? Es un diagrama en el que aparece presión y temperatura, ¿de acuerdo? Y aparecen tres zonas marcadas. ¿Qué son estas zonas? Pues que nosotros tenemos que si nos encontramos en unas condiciones de presión y temperatura de aquí, ¿vale? En estas condiciones de presión y temperatura tendremos que el compuesto en cuestión es un sólido. ¿De acuerdo? Si estamos en estas condiciones de presión y temperatura, el compuesto es líquido y aquí gas. ¿De acuerdo? Cualquier punto de esta región sólido, cualquier punto de esta líquido, cualquier punto de esta gas. Vale, muy bien. Pero, ¿qué ocurre con estas líneas de aquí? Por ejemplo, si estamos justo encima de esta línea, ¿qué pasa? ¿Vale? Esta línea, que es la frontera sólido y líquido, es justo el punto de fusión o solidificación, que es lo mismo a la inversa, del dióxido de carbono. Justo a estas condiciones de presión y temperatura es cuando el dióxido de carbono pasa de sólido a líquido o viceversa. Entonces, fijaos que para cada presión diferente tendremos una temperatura de fusión diferente. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí, en toda esta curva de aquí, por ejemplo, aquí es el paso del líquido a gas de ebullición del dióxido de carbono. Y aquí tendríamos otro punto diferente, una temperatura de ebullición diferente por una presión diferente. Entonces, nosotros tenemos que cada sustancia tiene una temperatura de fusión, ebullición y sublimación diferente en función de la presión también. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué más tenemos? Tendríamos que, generalmente los diagramas de fases piden qué es el punto triple o dónde está y el punto crítico. ¿De acuerdo? El punto triple es este punto de aquí, el número 1. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho que aquí es sólido, aquí líquido, aquí gas. Aquí sólido líquido, líquido a gas, sólido gas. Pero ¿y aquí? En este punto concreto es el único punto de todo el diagrama donde coexisten las tres fases al mismo tiempo. O sea, en estas condiciones de presión y temperatura tenemos a la vez sólido, líquido y gas. Y encima interconvirtiéndose entre ellos. ¿De acuerdo? Pero es un punto bastante especial. Luego, el punto crítico es este punto de aquí. El punto crítico se define como un punto a partir del cual el líquido, un gas ya no se puede licuar. ¿Qué significa eso? Que nosotros, fijaos que si tenemos estas condiciones de aquí, ¿vale? Un gas a esta presión y temperatura, si nosotros, sin modificar la temperatura, aumentamos la presión, llega un punto en el que ese gas se convierte en líquido. Este gas se está licuando, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con el punto crítico? Que si nos encontramos con una temperatura superior a la del punto crítico, da igual qué presión ejerzamos, que ese gas jamás se convertirá en líquido otra vez. No podremos licuarlo, ¿vale? Este es el significado del punto crítico. Entonces luego en los diagramas de fases, como movimientos, hay desplazamientos verticales que son cambios isotérmicos porque mantenemos la temperatura constante, y cambios horizontales se les llama cambios isobáricos porque mantenemos la presión constante cambiando la temperatura. ¿Vale? Bien, entonces, explicado el diagrama del dióxido de carbono y el 99,99% de los diagramas, toca el del agua. Entonces, este del agua, fijaos que tiene una peculiaridad diferente a este. ¿Cuál es? Pausad el vídeo si queréis, ¿vale? Para averiguarla vosotros, porque yo ya la voy a decir. La peculiaridad es que aquí, esta línea de aquí,
sube hacia la derecha, en cambio esta de aquí sube hacia la izquierda. Este cambio de aquí es importantísimo y le da al agua muchas de las propiedades que tiene. Entonces, primero, ¿por qué va hacia allí la izquierda? Veremos, la presión lo que hace es compactar las moléculas, ¿vale? Con lo cual un aumento de presión favorece la fase más compacta. En la inmensa mayoría de compuestos ese es el sólido. El sólido siempre es más compacto que el líquido. Pero ¿qué ocurre que en el agua? La pregunta del millón. ¿El hielo en el agua flota o se hunde? El hielo en el agua flota. ¿Qué significa? Que el hielo, el sólido, tiene una densidad inferior al líquido. ¿Qué significa? Que el líquido está más compacto que el sólido. Con lo cual, un aumento de presión que beneficia la fase más compacta, ese será el líquido. Por eso, al aumentar la presión, pasaríamos de sólido a líquido. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, ¿cómo puede repercutir? Por ejemplo, cuando tenemos, fijaos que si nosotros tenemos aquí hielo a menos 5 grados centígrados, si le aumentamos la presión puede convertirse en agua líquida. Es por esto por lo que cuando bajan mucho las temperaturas y hay agua, por ejemplo lagos o el mar, primero se congela la superficie. ¿Por qué? Porque el agua que está debajo, que está a una mayor presión, puede aguantar temperaturas de menos 5 y los grados que sean gracias al aumento de presión. Y esto permite que las criaturas que viven, los seres vivos que viven bajo el mar, bajo el agua, puedan seguir viviendo y teniendo agua líquida. Esto es una de las propiedades más características del agua y gracias a la cual hay vida en la Tierra. Bien, pues con esto los diagramas de fases ya están. Suelen preguntar punto triple y punto crítico. A veces deciros, si hacemos este desplazamiento isobárico, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos sólido y acaba pasando a líquido. O si lo alargamos, incluso a gas. Y luego, como mucho, alguna peculiaridad del diagrama de fases del agua. ¿Qué es eso? Esta línea hacia la izquierda debido a que el agua líquida tiene mayor densidad que la sólida. ¿Vale? Pues bien, con esto acabamos el vídeo y el tema de termodinámica. Entonces, si hay algún ejercicio de termodinámica que encontréis que no sabéis hacerlo y que queréis que haga un vídeo resolviéndolo, dejádmelo en un comentario y yo procuraré hacer un vídeo con la mayor brevedad posible resolviendo ese ejercicio. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es todo. Si os ha gustado, suscribiros y dadle un like. Muchas gracias.